Ustedes saben que la gran mayoría de las historias de las personas que entrevisto son mexicanas que llegaron a Italia por amor, la llamada migración del amor. Viviendo en Reco, mi marido es el marido de la Lulú. No tengo ya la etiqueta. Reco es un pueblito de menos de 10,000 habitantes, muy bonito, cerca de Camoli, que es un pueblo de pescadores, y creo que es el lugar ideal para mí. Explícame esto, ¿cómo es posible que una filósofa y luego bioética me esté dando conferencias de Frida Kahlo? ¿Qué tiene que ver? Había que adaptarse, no olvidemos que soy mexicana. Ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, y en la última evaluación fui ascendida al segundo nivel, soy SNI 2. Hola amigos de Atypical TV. Bueno, pues ustedes saben que la gran mayoría de las historias de las personas que entrevisto son mexicanas que llegaron a Italia por amor, la llamada migración del amor. Vienen porque se enamoran de un italiano y se casan y luego se quedan aquí. Y por mucho tiempo o por siempre son las esposas de. Bueno, pues hoy tenemos a una señora que ha logrado que su marido, que es un famosísimo, importante catedrático de una familia de catedráticos italianos, pues ahora resulta que su marido es, por lo menos ahí donde viven, cerca de Génova, es el marido de Lulú. Sí, así es, Valentina. Pues yo creo que por eso tienes que me decir encanta cómo lo Reco, lograste. porque mi historia no es muy diferente a la de la gran mayoría de las mexicanas que llegamos aquí por amor. Y viviendo en Reco, mi marido es el marido de la Lulú. No tengo ya la etiqueta. Reco es un pueblito de menos de 10,000 habitantes, muy bonito, cerca de Camoli, que es un pueblo de pescadores, y creo que es el lugar ideal para mí. Yo llegué aquí muy joven y yo venía de una familia pues muy unida, como somos la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Que nos gusta que nos apapachen, que nos cuiden, que todo. Y a mí me faltaba y extrañaba mucho a mi familia. Además, mi esposo, por motivos de trabajo, viajaba mucho y yo me sentía solita. Entonces, poco a poco me fui integrando al país, al pueblito Reco, y yo creo que el secreto no es aislarse. O sea, obviamente la gente no iba a venir a tocar mi puerta porque no me conocía, sino yo ir a tocar la puerta de ellos. Y luego vi un letrero en la iglesia, en la parroquia, que decía que se necesitaba gente para la limpieza de la iglesia. Y pues me acerqué al párroco y le dije, oiga, yo vi ese letrero y yo vengo. Se me quedó viendo y me dice, pero esto es voluntariado, aquí no le van a pagar. Sí, eso entendí. Empecé a ir los viernes a limpiar la iglesia con otras señoras que me adoptaron como hija. Yo nunca había planchado una camisa, yo nunca había cocinado un plato, ni barrer, porque la gente italiana me enseñó a barrer. Me dice, es que así no se barre. ¿Cómo? ¿Que hay alguna técnica? Pues sí. Y luego el párroco me dice, oye, yo no sabía que eras profesora, te gustan los niños, me encantan los niños. Dice, ¿por qué no te conviertes en catecista? El dar catecismo me permitía conocer a las abuelitas y a las mamás que iban a recoger a sus hijos. Y ya cuando me di cuenta estaba pues haciendo parte del pueblo y de esa familia. Dice mi esposo algo que quizá tiene razón. Me dice, es que no hay ningún lugar en el mundo donde toda la gente te quiera. Y ese lugar en el mundo donde toda la gente te quiere es Reco. Dice, pues, para ir de tu casa a donde está la pasellata, el paseo del mar, pues eran unos 10, 15 minutos. Yo mínimo hago 45, porque cada que vas encontrando a alguien, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entendimos que llegaste porque estabas enamorada de un italiano. Resulta que el italiano es un filósofo, un profesor, catedrático, 30 años mayor que tú. Entonces uno se podría decir, bueno, la jovencita, la alumna, se enamora del profesor. Eso fue un pasaje un poco difícil para mí. Efectivamente, mi marido me lleva más de 30 años. Es un famoso filósofo, catedrático y todo. Entonces, alguien que viene y la ven como alguien del tercer mundo. Entonces dicen, pues esta o viene por interés académico, o viene por interés económico, o por qué razón está aquí. Y te preguntaban, oye, ¿y qué es tu padre? Y yo les decía, mi padre es cirujano pediatra, neonatólogo.
Pero allá en México hay eso, o sea, una ignorancia total. Terrible, terrible. Y al mismo tiempo tienes que ser educada, al mismo tiempo tienes que ser política, hablar con garbo y explicar las cosas. Entonces yo dije, oye, ¿cómo voy a explicar las cosas? A lo mejor si hablo, me acaloro y empiezo mejor lo escribo. Yo estudié la licenciatura en filosofía. Okay. Después hice una especialización para profesores de filosofía latinoamericana en la Universidad de Navarra, en España. Me inscribí también a hacer un doctorado. Entonces dije, quiero hacer una tesis sobre algo que de verdad conozca y que al mismo tiempo me apasione. Y entonces era mi oportunidad de escribir acerca de la filosofía y de dar a conocer un poco pues, nuestras raíces. Y así empezó todo. Se publica la tesis y se llamó Filosofía de la Medicina en el México Antiguo. Cuando tú eras niña, ¿con qué soñaba? Yo soñaba con ser periodista. Yo te admiraba muchísimo a ti. Yo decía, es que, qué equipo tan bonito. Erika, Rita, tú, Lolita. Muchas mujeres, De mujeres que para su tiempo estaban rompiendo barreras, techos de cristal. Para mí ustedes eran un ejemplo a seguir. Pero yendo de oyente primero a la clase de filosofía que me gustó mucho era la Universidad Panamericana. Y ahí entiendo que siendo filósofa iba yo a poder escribir también, pero yo quería hacer algo más. El radio es mi pasión y entonces pues tengo ya más de 12 años con un programa de radio que se llama Viva la Vida. En ese entonces era el único y el primer programa con temas absolutamente de bioética. Bueno, aquí vamos a otro tema, porque además de filósofa es especializada en bioética, otras más maestrías, otros doctorados. Bioética suena como una palabra complicada, pero finalmente son temas que tienen que ver con nuestra vida todos los días. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que ella de repente me dice que empieza a dar conferencias en Italia y en varios países europeos sobre Frida Kahlo. Explícame esto. ¿Cómo es posible que una filósofa y luego bioética me esté dando conferencias de Frida Kahlo? ¿Qué tiene que ver? Había que adaptarse. No olvidemos que soy mexicana y no olvidemos que me interesaba mucho difundir la cultura de nuestro país. La gente me identificaba como mexicana. Entonces empezó pues algo así como, oye, ¿no me podrías dar una conferencia o hablar algo de Frida? Pues sí. Y de aquí otra y otra. Y luego yo dije, oye, pero si yo soy bioeticista y si los congresos en los que tengo que participar son de bioética, ¿por qué no adaptamos el tema de Frida Kahlo a la bioética? Y había mucho. Entonces empecé a dar conferencias, Frida Kahlo y la bioética, el dolor y el sufrimiento en la obra de un artista. Es que en Italia es una Frida manía. Es una Frida manía, me abrió las puertas, me internacionalizó Frida, porque empecé a dar conferencias no solo en Italia, sino también en España, incluso en China, en Suiza, sobre Frida Kahlo. Tú me dijiste algo, dices, si es que en la época de Frida hubiese habido cuidados paliativos o estas terapias antidolor, a lo mejor habría sido diferente. La historia habría sido diferente. Yo creo que sí. Sí habla mucho de que en realidad la muerte de Frida es una hipótesis, no fue una muerte natural, sino de que probablemente fue un suicidio. Eso queda siempre en la hipótesis. Si hubiera habido los cuidados paliativos que ahora tenemos, quizá Frida no habría fallecido, quizá no hubiera tenido el fin que tuvo, que siempre se dice, bueno, fue una pulmonitis. No lo podremos saber. Y otra gran mujer que me impresionaba mucho, que es Tina Modotti. Es una italiana que amó profundamente México. Una famosísima fotógrafa. Famosísima fotógrafa, de la cual se sabe poco en Italia. Y otra gran mujer, que es Antonieta Rivas Mercado. No tuviéramos una orquesta sinfónica nacional, un teatro de vanguardia, si no hubiera existido una Antonieta Rivas Mercado. Frida, Antonieta y Tina fueron contemporáneas, de alguna manera se ligaron. Yo creo que nosotros también como mexicanos pudiéramos leer un poquito más acerca de estas grandes mujeres que han hecho mucho. Lulú, aparte de la filosofía, me decías que tu sueño era ser periodista, pero ¿tenías otro sueño también? Otro sueño muy grande, quizás hasta más fuerte. Mi otro sueño era ser mamá. Yo quería ser mamá, tener una familia, incluso yo decía una familia muy numerosa. Para Italia es una familia muy numerosa y entonces pues tengo 3 hijos
que son mi orgullo. Si tú me dices qué es lo que has hecho mejor en tu vida, creo que no tengo ninguna duda en decir, pues son mis 3 tesoros. Tú me has dicho que pasas tu vida entre Italia y México porque un semestre igual tienes que enseñar en México, luego acá. Y yo, pues me acuerdo que te pregunté cuando te conocí, ¿y tu marido qué? Porque es un hombre importante aquí. ¿Tu marido y tus hijos te siguieron cuando tuviste que irte a México? Efectivamente, después yo de estudiar bioética, recibí un ofrecimiento de, en ese entonces, el rector de la Universidad de Anáhuac, del padre Jesús Quirce, para irme a trabajar a México. Cuando hablo con mi esposo, me dice, yo ya llegué al nivel que quería llegar, ahora te toca a ti desarrollarte y nos vamos con toda la familia para México. Mi orgullo de mi vida, como te decía, son mis hijos. Y en el plan de investigadora, el ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, y en la última evaluación fui ascendida al 2º nivel. Soy SNI 2. Cuando a mí me ascienden de nivel, lo primero que hice fue decirle a mi esposo, gracias. Yo no hubiera podido lograr lo que he logrado si no tuviera un esposo como el que tengo. Bueno, pues yo estoy segura de que esta historia les ha gustado. Espero que así haya sido y pues si ha sido así, por favor no lo olviden, denle clic y suscríbanse a Typical TV para poder escuchar más historias de este tipo. Todas lindas y bonitas. Muchas gracias, Valentina. No sabes, yo hago entrevistas en mi programa de radio, pero es la primera vez que alguien me entrevista a mí y no puedo creer que sea Valentina, mi ídolo. Muchas gracias. Eso vale. lo cortamos. Familia Typical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares y sus cuates. Gracias. Y antes de empezar a leer la carta, sí les tengo que agradecer profundamente el apoyo que nos están dando constantemente aquí en Atypical TV. Sus donativos nos están ayudando muchísimo para que Atypical siga saliendo adelante con los 23 colaboradores que tenemos. Mil gracias y que Dios los bendiga. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum. Y entre paréntesis, nunca me imaginé que su cerebro era del tamaño de una mosca. Andrés, como ser humano y judío, estoy muy indignado contigo. Nunca en mi vida me imaginé que como vocero de nuestro país te negaste a condenar a Hamás. Esos malditos terroristas inhumanos que a sangre fría han destruido más de 400 vidas inocentes. Titina, cuando declaraste lo mismo que Andrés dijo en relación al ataque terrorista a Israel, confirmé lo chiquita que eres. Pobrecita, ningún psiquiatra te puede ayudar. Tu resentimiento a la vida es incurable. Andrés, cuando dijiste que Rusia y Ucrania están en guerra, en lugar de declarar que Rusia invadió a Ucrania, no me sorprendiste. Sé que tu conocimiento de geografía es nulo. Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés en este tema, con tu acento tabasqueño, seguí confirmando tu tamaño. Andrés, y cuando declaras con todo cinismo del mundo que los terroristas de Hamás no son terroristas, le vuelvo a creer al distinguido psiquiatra José Newman que estás muy enfermo del cerebro con una enfermedad incurable llamada delirio. Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés con ese acento tabasqueño, siendo de origen judío, le empiezo a rogar a Dios que Xochitl te gane esta elección por más de 5 puntos. Porque si llegaras a ganar, la madriza que le pondrías a nuestro México lindo y querido sería irreversible. Andrés, cuando apoyas a Rusia, China,
Nicaragua, Venezuela y Cuba? Cuando no apoyas a tus socios Estados Unidos y Canadá? Cuando por venganza quieres apoderarte de los tres poderes? Algo me dice que no eres un demócrata. Titina, y cuando tú dices lo mismo que Andrés, algo me dice que el apodo que te puse de Titina es el apodo correcto. Andrés, y cuando declaras que México respeta a todo el mundo, pero no lo cumples, algo me dice que eres un demagogo. Titina, y cuando no siendo católica, te pones una falda impresa con la Virgen de Guadalupe para conseguir más simpatías, tu cerebro de mosca no se da cuenta que lo único que hiciste fue burlarte de este noble pueblo católico. Andrés, y cuando invitas a un dictador a que celebre con nosotros nuestra independencia, nos estás mandando señales muy turbias. Y cuando al año siguiente invitas a desfilar otra vez en la celebración de nuestra independencia a soldados rusos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses, las señales se aclaran. Por lo menos para mí ya son muy claras. Nos quieres llevar a un autoritarismo socialista. Titina, y cuando aplaudes como foca esta medida, me queda claro que buscas llegar a la presidencia para que la cuarta transformación efectivamente nos transforme de la democracia a la dictadura. ¡Qué asco me dan! Familia Atypical, esta es la carta de este jueves. Sigan disfrutando de Atypical TV. Tengan un lindo fin de semana. Gracias por sus donaciones y si no han donado, se las aceptamos. Buen día y buena semana.